se refiere a confiar, cómo confiar en Dios en tiempos de crisis, tiempos difíciles. Se dice que las personas de grande éxito en el mundo han surgido de un tiempo de crisis. Y Estados Unidos fue uno de ellos que en tiempos de crisis, siglos atrás, verdaderamente se unieron unas cuantas personas, los cuales fueron los primeros supermillonarios y los dueños de casi todo las colonias que se componen en Estados Unidos, en los estados del norte de aquí de Estados Unidos, y prácticamente fueron los dueños de casi todo Estados Unidos, porque eran los que se unieron en ese entonces. Por eso fue Estados Unidos, y se compone de varias colonias y prácticamente ahora con los estados. Y esta es una historia donde podemos hablar como un pequeño énfasis de la historia de este país, de cómo ha sido compuesto y cómo ha sido un país que hasta el día de hoy es la potencia mundial más grande en el mundo. Aunque hay otros países muy cerca de alcanzarlo o de ganarle, pero realmente Estados Unidos sigue siendo el país con una potencia mundial más fuerte en el mundo. Bien, pues después de esta introducción, hablando un poquito acerca de confiar en Dios en tiempos de crisis y terminando con un énfasis sobre Estados Unidos y su historia de cómo se inició. Se dice que estas personas eran creyentes, por eso dicen las monedas y en algunos billetes todavía, "We trust in God", porque significa nosotros confiamos en Dios. Y esto es importante, realmente nosotros somos personas que creemos en Dios, y este consejo que te voy a dar en esta noche, espero que te lo guardes en tu corazón y en tu mente. Y yo sé que habrá personas que nos van a mirar en el futuro a través de este video, y creo que verdaderamente esta palabra que va a salir de nuestra boca va a ser para tu bendición, y que esto se te quede porque realmente es para empoderarte. Nosotros hemos hecho un pacto con Dios de solamente hablar palabras que empoderan, solo dar consejos que te empoderan y hablar 100% bíblico, honrando a Cristo, honrando al Señor, y verdaderamente con el único objetivo de que la gente conozca la verdad de la Escritura, el consejo de Dios, el mensaje que viene de Dios. Porque en realidad no estamos buscando aquí lucrar, y no estamos aquí buscando verdaderamente buscar algo que nos beneficie a nosotros, sino que te beneficie a ti. Así que he leído Salmo 121 para hablarte de cómo confiar en Dios en tiempos de crisis. Creo que a la altura de hoy, para entrar a mi tema, que lo voy a enfocar ahora en el Nuevo Testamento, para hablar de nuestra realidad, de nuestro tiempo, te voy a decir algo importante. Creo que en este tiempo la iglesia de Cristo, la gente que se convirtió de todo corazón al Señor, que vive una vida consagrada a Dios, que le vive fiel, que le vive siempre honrando, que siempre vive bajo el temor de Dios, que siempre cuida su salvación con temor y temblor, que mantiene su mente renovada, que se mantiene en oración, significa una vida en comunión con Dios, que cuida la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Esta gente que verdaderamente confiesa a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que es su Rey, que es todo, y que lo confiesa para declarar que lo que antes fue sin Cristo y lo que ahora es con Cristo. Creo que esta gente que ama su venida, que ama su nombre, que ama realmente su presencia, que ama las vidas que están afuera, verdaderamente esta es la gente que hoy en este tiempo está viviendo tiempos de crisis. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque estamos en los tiempos finales. La Biblia habla, saliéndome un poquito de mi tema, como introduciéndome, pero para llevarte hoy en esta noche para el punto de lo que voy a hablar. Porque es corto, pero algo muy importante. Sinceramente, la Biblia habla en Mateo capítulo 24, donde Jesús dijo que vendrían tiempos de guerra, vendrían tiempos donde se iba a alarmar la gente en terremotos, en rumores de guerra,
como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot, comían, bebían, se daban en casamientos, borracheras y todo esto. Y también en el tiempo de Lot, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y esto era algo terrible. Este tiempo estamos viviendo hoy. Este tiempo, cuando dijo que iba a haber pestes, hambre y todo esto, ya lo hay. En todo el mundo habrá quizá una mitad de la tierra donde se sufre hambre, donde se sufre por enfermedades horribles. Honestamente, te quiero llevar al punto de que en tiempos de crisis, usted y yo como iglesia debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y hoy voy a leerte Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Cuando Pablo decía aquí, dice así la palabra del Señor: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando Pablo habla acerca de esto a la iglesia de Filipos, aquí con Timoteo, cuando andaban juntos en esos días, habla de que él animaba a la gente, él animaba a estos en esta iglesia y exaltaba al Señor y les recordaba cómo Jesucristo había padecido y cómo nos había dado la victoria y cómo Cristo nos había dado prácticamente esos derechos para que pudiéramos nosotros aferrarnos a Él. Y que así Jesús lo había hecho, se aferró a Dios. Dice, aún siendo una persona que tenía todo el poder, el derecho. Cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús podía usar, aún ante el Pilatos, cuando lo estaban golpeando y le decían, dinos, no que tú eres el rey de los judíos. Y dice que él decía, yo puedo hablar a mi Padre ahora mismo y pedir una legión de ángeles para que me socorran. Él dice, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios. Dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aleluya, para que nosotros pudiéramos, dice, ver el ejemplo, como dice Pedro 2.21, 1 Pedro 2.21, dice que él, dice, se humilló y no abrió su boca al fin de cuentas después de esa interrogación, porque lo golpearon y le dieron 39 latigazos, le arrancaron la carne de la espalda y dice que le dieron de puñetazos, le desfiguraron la cara. Yo puedo pensar que le quebraron los dientes y yo puedo pensar que le dejaron los ojos bien moreteados y rotos a la misma vez, porque dice que le daban golpes en el puño. Dice que otro agarró el palo, la caña, y le pegaba en la cabeza. El Señor, la Biblia lo describe en Isaías 53, que fue molido por nuestros pecados. Gloria a su nombre. Bueno, entonces cuando yo te describo esta historia de Jesús, es para que sepas que lo que Pablo estaba diciendo aquí, que todo lo que hicieran, lo hicieran para la gloria del Señor. Porque estamos en un tiempo de una generación mala y perversa. Y muchos textos hablan de lo mismo. En ese tiempo, estamos hablando del primer siglo, Pablo le decía que era una generación perversa, mala. Y hoy han pasado más de 2000 años y estamos en lo mismo. Alguien se pregunta por qué pasan estas cosas en el mundo. ¿Dios acaso no puede detenerlo? Sí, Dios puede detenerlo. Cuando Noé estaba predicando, dice que 100 años, 500 tenía y luego 600. Cuando el Señor le dijo 500 años, capítulo 5 y capítulo 6 de Génesis. Tenía 500 años cuando Dios le dijo, ve y predica que va a venir un diluvio. Y 600 años tenía cuando dice, entonces el Señor cierra la puerta. Los escritores dicen que 20 años ahí están en promedio del estudio, porque realmente se dice que no se describe. La Biblia nomás habla de 100. En fin, lo que yo estoy diciendo aquí, que lo especifica en el capítulo 7, los primeros versículos, dice que Dios cierra la puerta del arca y todos lo atrapó el agua y el diluvio cayó. Y todo el mundo decía, ábrenos la puerta, Noé. Pero realmente cuando Dios cierra, nadie abre. Así que
La Biblia menciona en Mateo 24 que va a ser como en los días de Noé. Y estamos igual. El evangelio se predica por todos lados, se anuncia la verdad y mucha gente, dijo alguien, por aquí le entra y por acá le sale. Un oído escucha, pero el otro no oye. Es decir, están en dos mundos. Yo estaba mirando un artículo que los testigos de Jehová, entre comillas, porque pues no son testigos de Jehová, el Dios de la gloria, el verdadero, dicen que ellos creen que Jesús realmente resucitó, que ellos creen que Jesús le habló a los discípulos y que los discípulos hablaron de la resurrección. Ellos creen verdaderamente que Jesús verdaderamente estuvo en la cruz y que hizo el sacrificio, pero en realidad su doctrina no los permite a que verdaderamente crean en la resurrección, que es algo muy diferente. Nosotros sí creemos la resurrección, creemos en la resurrección, creemos que vamos a resucitar. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que estamos en tiempos que son malos y son difíciles, yo aquí estoy tratando de enfocar algo y voy a entrar a mi tema para terminar, para darte este consejo poderoso y espero que aprendas. Aunque hay mucha gente que dice, no, ¿qué me va a enseñar ese? Cuando yo estaba más joven, así me decían. Pero ya estamos acostumbrados. Y lo hacemos para la gloria de Dios porque hay mucha gente aquí y habrá mucha gente después que van a mirar nuestros videos y que Dios me ha confirmado muchas veces todo lo que está sucediendo afuera y también Dios me ha dado testimonio y en vivo con personas que me han sorprendido y estoy contento por eso. Gloria a Dios. Hay dos cosas de este versículo que yo saco. Lo natural alrededor de tú y yo, alrededor de nosotros, lo natural. Cuando nosotros estamos viendo a lo natural, nosotros realmente somos invadidos por los miedos. Somos invadidos prácticamente por las dudas y por la incredulidad. O sea, de repente tenemos miedo por la situación que está sucediendo afuera. Muchas cosas, los terremotos, las cosas que dicen que van a venir, la gente tiene esos miedos, los miedos a a enfocarse, a hacer cosas extraordinarias, cosas a otro nivel. Se detiene la persona, hay miedos, pero si no, pero si sí, las dudas siempre. Pero si yo me lanzo y hago este negocio, pero si yo hago esto, este ministerio, pero ¿será que Dios me está diciendo que lo haga? Hay mucha gente en eso. Hay otros que dicen, no, pero hasta que me unjan. Y hay muchas veces que los que quieren ungir ni siquiera están ungidos. Y eso es algo importante que usted debe de saber, porque en este tiempo de crisis, mucha gente está esperando un ungimiento de alguien, pero ni ellos mismos están ungidos. Entonces, realmente, ¿cómo esperan, dice, ser enviados o ser ungidos para que los den de alta y empiecen a predicar? Pero la gente está en duda, ¿será, me lanzo, Señor, o no? Señor, ¿me lanzo o no me lanzo? Y todo se trata de fe, porque por fe andamos, no por la vista. No me quiero ir por otros temas, sino quiero hoy hablar más de lo normal, que ya estamos hablando de más. Pero sabe una cosa, hoy quiero decirte, cuando hablamos de arriba de Dios, cuando estamos hablando de las cosas que están realmente, pues yo leí Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Y luego dice que sean irreprensibles sin mancha en medio de una generación limpia, en medio del cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Y luego leí hasta el 16. Cuando yo estoy hablando de esto, dice, a lo natural nosotros alrededor, usted y yo tenemos problemas, pero aquí se demuestra de qué estamos hechos. O sea, si hay fe, si hay dudas, si hay incredulidad. Y aquí habla acerca de este tiempo, cuando Dios nos prueba para mantener nuestra fe, cuando Dios nos prueba para mantener nuestra fidelidad y cuando Dios realmente nos mueve a que nos fortalezcamos. Porque también dice la Biblia en Efesios, nos vamos un poquito para atrás y dice en el capítulo 6, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y tomar la armadura. Dios, en medio de esta situación que podría ser difícil, donde es una generación mala y perversa, aquí nos está hablando que tenemos que ver a lo natural, pero también tenemos que ver a lo espiritual, a lo de arriba. Alguien decía, todo mundo espiritualiza las cosas.
Ojo con esto, porque el carnal siempre lo va a ver carnal, jamás lo va a ver espiritual y juzga. Eso lo va a ver usted 1 Corintios 2:14 al 16. Los que tenemos la mente de Cristo, versículo 16, hablamos como el lenguaje de los apóstoles y profetas de Dios. Hablamos el lenguaje de Cristo, el lenguaje de Él. Hablamos conforme a la Escritura. El carnal siempre va a buscarle dudas, razonamientos, va a buscarle cosas razonables, cosas realmente que son de la carne y le va a sacar lógica a todo, porque todo lo materializa. Y por eso entran los miedos, entran las dudas y al fin la incredulidad. La incredulidad nos separa de Dios. La duda es como andar en dos pensamientos y eso lo ha castigado Dios desde el pasado. Cuando los profetas, cuando en el tiempo de Israel y en el tiempo de los discípulos también. La duda, Jesús los reprendió cuando eran dudosos y cuando eran incrédulos. Y cuando hay miedos, uno de esos miedos fue el que le atacó a Pedro cuando caminó en el agua y tuvo el miedo. Y dice que quitó la vista de Jesús y tuvo miedo. Entonces cuando la persona tiene esas cosas, dice la Biblia que aún el amor, eso está en Juan, primera de Juan 4, que el amor aún no ha sido derramado en el corazón, no se ha perfeccionado. Y cuando dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice que no es de cobardía. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, ya no hay cobardías, porque hay poder, amor y dominio propio. Normalmente, cuando la persona está enfocada hacia Dios, su mirada está puesta hacia arriba. Lo que Dios promete, aleluya, lo que Dios hace y lo que Dios puede. Recuerde, Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible en lo absoluto. Amén. Gloria a su nombre. Cuando realmente hay miedos, hay dudas, hay incredulidad, hay decepción, hay depresión y hay desobediencia. Impresionante. Yo realmente podría decir que cuando una persona está confiando en Dios, tiene las 3 Fs, que es la fe, la fidelidad y, como ya lo había dicho, la fortaleza. Las 3 Fs. Pero cuando la persona está confiando en Dios en tiempos difíciles, como lo relata el Salmo 121, cuando David empieza a confiar en Dios, cuando David habla con Dios y le hace promesas, como en el Salmo 73, 25, que le dijo que él iba a estar realmente enfocado en él. Hay algo que cuando yo menciono desesperación, depresión, desobediencia, cuando una persona está dudando, está con miedos, está con incredulidad, yo le puedo decir algo muy interesante esta noche para que usted se empodere con estos consejos. Aleluya, porque realmente así debe ser siempre. Alguien que ama a la iglesia, ama a Cristo, empodera porque tiene al Espíritu Santo que edifica, que consuela y que realmente está exhortando, que motiva. Yo decía que las 3 Fs de la fe, la fidelidad y la fortaleza. Normalmente esto le pasa a la gente que es falsa, a la gente que es fea, que tiene un carácter malo, y la gente que es fatal, que tiene caminos que llevan a la muerte. Eso es lo contrario de la gente que está con miedos, que está con dudas, que está con incredulidad, porque le entra la desesperación. No pueden esperar. Esta gente tiene depresión porque está mal, está revuelta en la mente. A eso me refiero de feo. Y cuando hay desobediencia, me refiero a que lleva caminos que lo llevan a muerte, a lo fatal. Y nunca es bueno verdaderamente seguir a alguien que está errado. Una vez, para hacer un pequeño entre paréntesis aquí, una persona que no es de Dios, yo le dije, oye, ¿has visto mis videos? ¿Has visto mis predicaciones? ¿Me has oído en la radio? Y esta persona me dijo, en unas ocasiones sí, te he escuchado. Dice, pero cuando tú tengas algún sermón y tú quieras que yo te enseñe, que yo te diga cómo hacer algunas formas de dicción y tú quieras realmente hacer apologías, exégesis, y tú, bueno, me refiero a acomodar los cortes del tema bien, a hacer comparaciones bíblicas y hablar mecánicamente.
Yo le dije, perfecto, me gustaría. Dice, pues yo soy un máster, yo estudié en tal de los jesuitas. Entonces yo dije, ok, perfecto, me suena bien. Pero, perfecto, luego hablamos. Cuando yo me salí, dije, Señor, ¿qué? ¿Qué me dices de este? Y nunca olvido esas palabras que me sonaron en mi mente. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios vaya y consulte a uno que me niega, que no me ama y que realmente lo único que hace es ofenderme? Cuando yo escuché esa voz, yo dije, wow, eso es verdad. Pero hay mucha gente, y eso fue lo que le pasó a Saúl, por eso lo despreció el Señor, porque hizo cosas abominables, consultó a la bruja. Hay gente que realmente consulta a los que no son correctos. Por eso hice este entre paréntesis. Cuando la gente consulta a la persona que no tiene el consejo correcto. Yo siempre he dicho que hay que consultar al pastor, a los papás, y hay que consultar a las personas que realmente tienen un testimonio de siervo de Dios, que es un hombre y mujer que teme a Dios y que ama a Dios, que ama a la iglesia, que edifica por el Espíritu Santo consolación, edificación y exhortación. Cuando realmente usa la palabra, porque hay personas que no están aconsejando conforme al Espíritu, están aconsejando conforme ellos creen, filosofías, conforme realmente razonan, prácticamente se van por, como dijo alguien matemático, por la tangente, se van prácticamente por lo fácil, por el razonamiento propio, por la propia prudencia, dijo el proverbista Salomón. Entonces, cuando realmente yo estoy hablando de esto, de la gente que no sabe esperar, yo te voy a decir, hay algo interesante, tiene esperanza cuando la persona sabe confiar en Dios, sabe elegir y sabe hacer las cosas con excelencia. El contrario, que tiene las 3 Fs de falso, que todo lo hace incorrectamente, feo porque tiene depresión, está con un sentimiento malo, desviado, y cuando está fatal es cuando tiene el pensamiento realmente en desobediencia, no respeta las reglas de Dios, menos al hermano, menos a sus líderes y menos a Dios, menos la iglesia, porque por todos lados encontramos hermanos que son amantes de la palabra, amantes de Dios y que verdaderamente aman su venida, aman su nombre, aman su presencia. Pero hay muchas personas que no saben distinguir esto y realmente se van por lo malo también. Y cuando yo digo que en tiempos de crisis una persona debe confiar en Dios, me refiero a esto, que en el tiempo complicado, como la Biblia lo menciona, es tiempo de nosotros poner el ojo en el Señor. Y cuando la persona pone el ojo en el Señor, pone su fe en Dios, tiene esperanza, sabe esperar. Por eso el apóstol dijo, Romanos 12:11, uno de mis primeros versículos cuando estaba niño, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en oración. Cuando una persona sabe esperar en Dios, va a mantenerse enfocado, va a mantenerse en la esperanza de que Dios todo lo puede, en la esperanza de que Dios todo lo hace posible y en la esperanza de que Dios siempre lo fortalece, porque nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, un Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando realmente lo necesitamos, cuando lo requiere. Y el Espíritu Santo viene, dice, y nos da según la medida de la fe, y nos da, dice, el crecimiento en la fe, y es el que revoluciona en nosotros los dones para que Dios mismo se refleje en nosotros, y es el mismo Espíritu Santo que activa el fruto del amor, la fe, la justicia en nosotros y de la verdad, para que podamos caminar una vida en victoria. Aleluya. Para que podamos elegir correctamente lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando el Señor nos dice, cuando Pablo reflexiona y dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Dice, y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, y el que es santo, dijo Juan, dice, el que es santo, santifíquese más. Eso está en Apocalipsis. Cuando realmente la persona está confiando en Dios, cuando la persona está enfocada en Dios, sabe elegir.
lo que es correcto y lo que no es correcto lo desecha. Dice, el que hace lo bueno agrada a Dios, desecha lo malo y agarra lo bueno. Nunca juzga, nunca condena, nunca mata con las palabras, nunca desprecia, nunca aborrece a los pequeños. Siempre está edificando, siempre está eligiendo correctamente. Siempre pregunta a Dios, Señor, ¿te conviene? ¿Me conviene? Señor, ¿lo voy a hacer? ¿Sí o no? Pero cuando se refiere a tomar decisiones sabias, el Espíritu Santo lo inspira para que le dé realmente la aceptación, la aprobación de Dios y pueda hacer lo correcto. Sabe elegir una persona que verdaderamente está confiando en Dios, como lo hizo David. Sabe hacer las cosas correctamente con excelencia porque sigue el consejo de Jesús cuando dijo Mateo 11, 28 al 30, que dijo, dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice la palabra de Dios que Jesús nos dejó el ejemplo para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Dice Mateo 6:33, muy conocido, dice, busquen primeramente, alguien que sabe confiar en Dios, que confía en Dios en todo tiempo, busca, dice, el reino primeramente y las demás cosas les serán añadidas. Siempre su fe está en Él, su esperanza está en Él. Por eso dije, sabe mantener la esperanza. El capítulo 13 de 1 Corintios dice que lo que va a permanecer al final es el amor, pero dice que los tres hasta ahora permanecen, la esperanza, la fe y el amor. Cuando la persona se mantiene con Dios en tiempos de crisis, tiempos difíciles, dice la Biblia en Apocalipsis que hasta ahora, en Romanos también, dice que hasta ahora el pueblo, la iglesia, la tierra y los santos, dice, claman, dice, Señor, ven. Gimen a una, dice, esperando que el Señor ya venga. El pueblo de Israel es uno que está, dice, siempre pidiendo que la venida de Cristo sea visible. Pero realmente esta venida de Cristo visible por segunda vez no va a ser hasta que primero el Señor Jesucristo venga en las nubes y arrebate la iglesia. Así que yo te voy a decir un consejo para ir culminando ya mi tema de confiar, cómo confiar en Dios en tiempos de crisis. Hay algo interesante que dice Lucas, que Jesús lo menciona en el capítulo 11. Déjeme, se lo leo rapidito así. Y si quiere interactuar con nosotros, puede escribirnos allí, porque ya mero voy a terminar. Dice versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando yo me enfoco en este versículo, cuando dice que uno tiene que tener comunión con Dios, por eso dije al principio, lo natural y lo espiritual. Cuando la persona tiene miedos, cuando la persona tiene dudas, cuando la persona tiene incredulidad, a lo natural, porque tiene miedo de las cosas. Y eso puede que sea natural, pero la diferencia es cuando una persona cristiana confía en Dios. Ahí está la diferencia, porque está Dios de por medio, que Él todo lo puede, que Él todo lo hace y que Él realmente lo hace posible. Todo lo puede, todo lo hace y Dios cumple siempre sus promesas, siempre está con nosotros. Te voy a leer otra vez Filipenses, porque habla acerca del versículo 5 y 6, Filipenses 4, leí capítulo 4, versículo 14 al 15, y ahora te voy a leer versículos 5 y 6. Dice, por nada estén afanosos, significa ociosos, es decir, sin hacer nada, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y dice el versículo 5, y que su gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando yo me enfoco en estos versículos, es que dice, ponga la mirada porque Cristo ya viene. Ponga la mirada en el Señor porque Él está pronto a llegar. Cuando la persona confía en Dios,
siempre tiene en mente que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. No podemos descuidar nuestra salvación porque es grande, dijo el apóstol, allí el escritor en Hebreos capítulo 2. Cuando la persona está confiando en Dios en tiempos difíciles, dice que en tiempos de persecución, yo estaba estudiando los apóstoles, cómo murieron, y dicen que uno de ellos muere en la persecución y le dieron lo mismo que a Jesús, latigazos. Y entonces dice que al otro también le dieron latigazos y lo decapitaron. Entonces, cuando la gente está en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos complicados como estos que estamos viviendo, verdaderamente uno tiene que tener en mente clarito la venida de Cristo, y la oración debe ser más intensa. La oración debe de estar siempre como Jesús lo hizo en Juan 17, la intercesión. Hoy realmente yo quiero decirte, es tiempo de entregar la carga al Señor. Es tiempo de aprender a esperar. Es tiempo realmente de ir y buscar la paz de Dios siempre. Y hay un versículo de 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Déjeme se lo leo para ir terminando ya, porque tengo un consejo precioso para ti y quiero que interactuemos. ¿Ok? Dice así. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 8. Se lo leo así, dice la palabra. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cuando aquí el apóstol Pablo lo menciona, también Filipenses, yo se acuerda que lo leímos en capítulo 4, es algo como igual, lo mismo que habla Pablo aquí. El versículo 11, Filipenses 4:11. Dice que dijo así Pablo: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos hablando de estos dos versículos, que podría decir que tienen como un paralelismo, porque está hablando también de Timoteo, la carta de Timoteo, y ahora con mismo Timoteo, pero en Filipenses. Yo te digo aquí, es el tiempo de que nosotros veamos lo que el apóstol Pablo nos aconsejó aquí, lo que David hizo verdaderamente, que se sometió a Dios, que se enfocó. Decía: alzaré mis ojos a los montes. Él sabía que tenía que enfocar su vista en el que lo libró siempre de la mano de Saúl. 13 años lo persiguió, guerras. Él tuvo que pasar guerras, hambres, desnudez. Dice que él hizo muchas hazañas, David. Y también Pablo aquí dice que fue apedreado también, fue golpeado, fue encarcelado. Verdaderamente yo estaba estudiando cómo murió Pablo y él sufrió bastante también. Entonces, honestamente, yo quiero decirle, hermano, dice la Biblia en Hebreos que nosotros no hemos padecido hasta la sangre por el evangelio, por la palabra de Dios, verdaderamente. Así que hoy yo te invito a que en tiempos difíciles, si tú estás a punto de hacer negocios, si tú estás a punto de hacer tu ministerio, si tú estás a punto con el simple hecho de mantener la pasión, el primer amor y predicar el evangelio, que no te detenga nada. Habla la palabra, testifica que Cristo viene, testifica que Cristo te salvó. Habla la verdad, no la calles. Dile a todo el mundo que Jesucristo es tu Señor y Salvador. No lo niegues. Hoy nos hacían una pregunta: ¿cuándo nosotros negamos a Jesús? Y muchas de las veces la gente lo niega cuando alguien que es incrédulo lo confronta y le hace la pregunta simple, como se le hicieron a Pedro. Oye, ¿tú andabas con él? Y le dijo la muchacha: sí, yo lo vi. Cuando Juan andaba conmigo, yo lo vi que él andaba. Y lo acusó 2 veces, lo delató. Y el otro, Malco, dice: sí, este fue el que me cortó la oreja. Lo apunta. La muchacha que conocía a Juan, el otro discípulo que menciona la Biblia,
Y Malco, cuando realmente lo encontró y dijo, ándale, tú eres el que me cortaste la oreja, pero Jesús fue el que me hizo milagro. Entonces, ahí es cuando Pedro niega a Jesús y canta el gallo 3 veces. Yo te digo así, cuando la gente viene sencillamente y dice, ¿a poco tú eres cristiano? No lo sabía. Es tu momento, cuando tú le vas a testificar y decir la verdad. Algo así dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra. Voy a terminar ya en unos versículos más. Dice, no, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Filipenses 2, 3 y 4. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Oiga muy bien. A él mismo, dice, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y dice después, haya este sentir en ustedes como lo hubo en Cristo. Y ahí habla acerca de cómo Jesús se humilló a Dios y cómo Dios lo exaltó. O sea, de ser realmente un hombre que no utilizó los poderes como ser como Dios, como ser el Hijo de Dios, como el que tenía el derecho, porque Él era desde el principio. Dice, humilló hasta lo sumo, siendo, dice, como Dios, siendo como realmente el Cristo de la gloria, dice, sino como hombre, verdaderamente, porque Él es el que dejó el ejemplo para que hoy sigamos nosotros ese ejemplo de humildad. Dice, cada persona es como si fuera superior a nosotros y no buscando lo propio, sino el bien de los demás. Esto yo creo, yo predicaba el día de ayer en la radio, que esto es como verdaderamente demostrar el amor al prójimo. Lo que la Biblia habla en Mateo capítulo, en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31. Te voy a leer unas porciones bíblicas más cuando habla acerca de la intercesión, cuando Jesús lo mostró, porque aquí es donde voy a terminar. Según Tesalonicenses, capítulo 1, habla aquí algo muy interesante, el apóstol, versículos 11 y 12. Y voy a estar terminando. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios les tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo te hablé de Filipenses acerca de buscar eso en los demás, como si fuera mayor, yo vine a este verso es porque está hablando el apóstol de que nosotros miremos a los demás como alguien que tiene más necesidad que nosotros. Y cuando hablo acerca del pasado, de que Pablo lo tenía todo por ya pasado, como algo que ya lo había sufrido y que ahora ya le tenía más importancia, más que enfocar a los hermanos a que creyeran en la fe y que creciera el evangelio, porque él sabía que iba a seguir padeciendo por el nombre del Señor, porque él tenía claro que le dijo que iba a padecer por su nombre. Le dijo, yo te voy a enseñar cuánto me es necesario padecer por mi nombre. Cuando Dios hace un llamado a alguien, Dios le dice, vas a padecer por mi nombre, pero realmente yo voy a estar contigo todo el tiempo. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Cristo realmente y le entregamos nuestra vida a Cristo, ese diablo va a estar rugiente como un león. Va a estar, como yo lo dije en otra oportunidad, como un perro rabioso buscando morder a alguien. Pero dijo el Señor que realmente Él va a estar con nosotros todo el tiempo y Él nos va a cuidar. Y aquí el apóstol nos enseña cómo, como el mismo Jesús en Juan 17, nos enseña a interceder por los demás y cómo construir a los demás, edificarlos, empoderarlos con la fe para que mantengan la fe viva, la esperanza viva. Cómo aprendan a elegir correctamente, a hacer las cosas con excelencia para Dios. Realmente esto es lo que se necesita ahora hacer en este tiempo. Enfocarnos verdaderamente en esto. Ahí mismo en Tesalonicenses capítulo 5, te lo voy a leer el versículo 11 y 12. Yo te leí
Segunda Tesalonicenses 1, 11 y 12. Pero ahora te voy a leer una hoja atrás, Primera de los Tesalonicenses 5, 11 y 12. Dice así: por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y les amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Dicen que el apóstol Pablo en Romanos dice, el que preside, que lo haga realmente con solvencia, que lo haga espléndido. Y a eso dice que realmente usted lo toma como alguien sumamente importante. Y si usted ve el versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque Dios no nos ha puesto para ir al cielo, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo, el que murió por nosotros. Para que sea que velemos o que muramos, dice, seamos juntamente, vivamos juntamente con Él. Esto me encanta porque el apóstol enseña a que nosotros tengamos, dice, a la gente como alguien importante, como alguien que merece honra, alguien que merece atención, alguien que verdaderamente le dé usted un saludo cálido, alguien que le diga, oye, verdaderamente estoy muy contento de que tú lo hagas así. Yo cuando he hecho así, que Dios me pone en mi corazón y he felicitado a personas y le he dado la palabra que Dios puso en mi corazón a un hermanito, Dios sabe cuándo es el momento. Una vez, una ocasión, una hermanita a mí me dijo, hermano, quiero que sepa que yo siempre lo llevo en mi oración. Cuando esta hermanita me dio esta palabra, yo me sentí, oh my God. Dije, Dios mío. Yo dije, gracias Señor, porque llenó mi alma. Dije, no estoy solo. Porque yo sé que Jesús, el Señor, ora por mí, porque es el sacerdote, sumo sacerdote que está ante Dios siempre, el abogado que ahora clama, intercede por nosotros siempre. Pero es lo lindo cuando tú sabes, dice, por lo cual anímense unos a otros. Cuando tú ves a alguien que de repente lo ves con una carita, que como que algo le está pasando. Y cuando tú amas al Señor, cuando tú amas a los hermanos, al prójimo, llegas y le das la motivación. Cuando tú sabes que está haciendo algo para la gloria de Dios y dices, hermano, me dijeron o lo he visto o quiero saber de ti, y lo edificas, dice, edifíquense unos a otros. Y Pablo aquí exhortaba y decía, ¿cómo ya lo hacen? O sea, Pablo ya sabía que verdaderamente estos hermanos lo estaban haciendo muy bien, con excelencia. Y aquí le dice, les ruego, hermano, le estamos rogando, los motiva, los anima Pablo. Dice, reconózcanlos, porque ellos trabajan entre ustedes. Qué lindo cuando la persona sabe servir espontáneamente a los demás, y siempre va a haber más de uno. Pablo aquí se dirigía a los hermanos, no específicamente a uno. Estaba diciéndole a todos los hermanos, porque la Biblia dice que la iglesia primitiva, ellos veían todas las cosas en común, y esta era una iglesia exclusiva también, que seguía la misma regla, un sentir, el sentir de Cristo, ver las cosas realmente como el Señor las miraba. Y esto es lo que muy pocas veces en los seminarios, en la forma de orientar, en el discipulado, en la forma de capacitar a la gente para hacerlo un gran líder, para llevarlo a las misiones o llevarlo al equipamiento. Muy pocas veces esto se enseña. Yo estaba diciéndole a un hermano hoy que cuando yo me convertí a Cristo, yo leí la Biblia y le decía, hermano, ¿cuál es el texto que dice que barriga llena, corazón contento? Y normalmente nadie lo sabe. Bueno, tal vez sí,
Pero la Biblia dice en Ruth que Boaz, cuando estuvo contento y su corazón, dice, Boaz, después de haber comido y bebido y su corazón estuvo contento, fue y se fue a dormir. Y ese texto me lo enseñaron hace muchos años a mí. Pero hoy la gente lo tienen ya en el Google, ya lo tienen en sus predicaciones. Y a veces hay cosas que no enseñan en estos talleres. Y esto que te estamos enseñando aquí es para que tú te edifiques. Habrá muchos liderazgos que realmente son líder con doble R o con 3 R's a lo último, que realmente dicen, no, pues yo ya tengo el traje mejor que el tuyo. Y sinceramente, ¿tú qué me vas a enseñar si yo soy de este otro nivel? No estamos aquí para engrandecernos, sino para que tú te engrandezca. Nosotros somos pequeñitos en el Señor. Todos somos miembros realmente de la iglesia que compone el cuerpo de Cristo. Y estamos para edificarnos. Y te voy a ir llevando para ir culminando un texto impresionante. Yo mencioné Hebreos 2, pero ahora te voy a mencionar Hebreos 3. Versículos 17 y 19. Y aquí voy a ir cerrando porque me encanta dar esto así interactuando porque me gusta que la gente se lo tenga en su mente, en la escritura, porque realmente esto es lo que marca la diferencia. La gente lo lee en el video, la gente lo escucha en un video, lo escucha en una bocina de una grabación, o tal vez la gente lo va a leer en una device, un teléfono, pero realmente no es lo mismo a que lea la Biblia. Por eso le voy a leer la Biblia, 3, 12 y 13. Dice, miren hermanos, Hebreos 3, 12 y 13. Miren hermanos, que no haya ninguno de ustedes con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Luego dice el último verso, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezca sus corazones como en la provocación. Cuando yo te tomo este texto, te lo tomo es para decirte que es el tiempo de cómo hay dificultades, crisis, viene realmente tiempos más difíciles para los cristianos que verdaderamente amamos al Señor. Pero cuando estamos en estos tiempos de crisis, aquí nos enseña la palabra que cuando estamos viendo tiempos duros y difíciles, nos anima aquí el escritor a que mantengamos el corazón puro, como Jesús lo dijo, un corazón puro, porque los de limpio corazón verán a Dios. Como dijo allá el salmista, un corazón realmente puro es el que entrará a la presencia de Dios. Cuando hay corazones que maquinan lo malo en tiempos de predicación, esa gente no va a irse con Dios, porque están diciendo algo en su corazón. Jesús estudiaba los pensamientos de los discípulos y los confrontó muchas veces y se los dijo. Pero qué diferencia cuando el Espíritu Santo llega a ellos y cambiaron su vida para siempre. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo, sus pensamientos son mentes de Cristo. Cuando una persona está en la carne, ha descuidado la oración, ha descuidado el ayuno, ha descuidado realmente el apóstol menciona ahí en otros versículos, luego voy a predicar de eso, los oráculos del Señor. Es decir, los principios, las bases fundamentales. Yo estaba estudiando acerca de las doctrinas, cuántas doctrinas hay verdaderamente. Y honestamente, yo diría que hay muchos pastores y líderes hoy por hoy que deberían de volver a estudiar las doctrinas, porque no se las saben muchos. Y es increíble, pero tendrían que hacerlo. Bueno, ese no estaba en mi tema. Yo te voy a decir, según a los Corintios, y voy a terminar aquí en el capítulo 9, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios así.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hay algo que dice Habacuc 3:17 y Efesios 3:20. 3:20 de Efesios dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y Habacuc 3:17 es una promesa que hace la palabra de Dios aquí. Y yo quiero leérsela para que usted la tenga, esta promesa, y no la olvide, porque verdaderamente aquí yo voy a cerrar mi tema, porque es algo interesante que usted debe recordar en tiempos difíciles y saber esperar en Dios, saber realmente mantener la fe, la fidelidad y fortalecerse en el Señor. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando usted y yo estábamos leyendo Filipenses capítulo 2 y capítulo 4, cuando leímos Hebreos capítulo 2, capítulo 3, cuando estuvimos leyendo Tesalonicenses 5 y 2 Tesalonicenses capítulo 1, yo te estoy hablando de estos versos y los otros versos que usamos de Corintios, y le consejo que habla en Lucas cuando lo estábamos mostrando, el capítulo 11, versículos 2 y 3, y Filipenses 4, 5 y 6, que estaba hablando de estos dos versículos. Era acerca de la intercesión, de ver lo espiritual y lo natural. Cuando somos personas que vemos la situación, y como Pedro le pasó, que se asustó y se estaba hundiendo en la barca. Cuando David estaba frente a una colina súper alta, estaba en la cueva y decía, socórreme Dios. Y dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Él puso su confianza en Jehová y Dios lo rescató. Después de 13 años de persecución, de que Saúl lo quería matar, dice que este hombre fue transportado para que le pusieran el anillo y la corona, porque Saúl muere y le entregan la corona a él, y dice que él fue aceptado por el pueblo Israel. Al fin de cuentas, el pueblo estuvo unido, y realmente Israel por 40 años en el reinado de David estuvo Israel como un solo hombre, estuvo unido, estuvo realmente ese pueblo bien dirigido, aunque David pecó contra Dios, pero dice que él siempre puso su confianza en Dios. Hubo consecuencias por sus pecados, cierto, pero realmente Dios lo recompensó. Podemos decir que David se salvó, no se perdió como le pasó a Saúl. Por eso decía Hebreos que no haya un corazón que se llene de lo malo en estos tiempos difíciles, sino que hay que mantener la fe en Jesucristo. Cuando yo te mencionaba de ver el cuadro de Pablo, que fue un hombre que animaba a la gente, a la iglesia, él dejaba las cosas pasadas porque era un hombre sumamente preparado, era un hombre que manejaba muy buenos negocios, porque la historia de Pablo es que era un hombre que trabajaba con sus manos, él tejía mantas de pieles y las vendía, y este hombre tenía dinero, él no necesitaba que realmente los demás le ayudaran. Él mismo, cuando inició su ministerio, él fue enviado con un montón de ofrendas para las primeras iglesias en ese tiempo, juntamente con Bernabé. Y los discípulos como Marco, ahí también se fue, conocieron a Timoteo también, porque esto fue en los primeros viajes de Pablo. Entonces, cuando en verdad yo estoy hablando del cuadro de David, puso su confianza, Pablo puso realmente la confianza en el Señor. Por eso decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Y él mencionaba cómo estar
impulsando a los hermanos de la iglesia en ese tiempo, la primera iglesia, primer siglo, y cómo hoy nosotros podemos usar esta palabra para que nosotros vivamos una vida animando a los hermanos, motivando a los hermanos, permanecer confiados, que pongamos la fe en el Señor, que pongamos la confianza en Él en tiempos difíciles. Y yo decía que hay que lanzarse cuando sabemos que la promesa de Dios siempre es fiel, cuando la promesa de Dios siempre se cumple, es una infalible palabra, que la palabra de Dios se cumple, la promesa de Dios se efectúa cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros nos ponemos realmente a interceder, mantenemos la confianza, porque Dios nos fortalece por su Espíritu Santo. Dios nos guarda de hacer lo malo y de hacer lo correcto delante de Él. Entonces, en tiempos difíciles, Dios promete que realmente va a estar con nosotros. Y hoy por hoy, es importante que nosotros mantengamos nuestra confianza y siempre fortalecernos en la palabra de Dios, fortalecernos en el Señor, en el conocimiento, que no existan dudas. Si hay alguna duda, rápido ir a la consulta con Dios y buscarlo en la palabra, porque la palabra nos da la respuesta. Es tiempo que usted y yo mantengamos la oración, la comunión con Dios, la relación con los hermanos, interactuar con ellos, mantener siempre la fe, la fidelidad y la confianza, verdaderamente la visión, esa fortaleza. Yo recuerdo que mencionaba las 3 Fs, la fe, la fidelidad y la fortaleza en Dios. La persona que duda, desconfía, que tiene por allí depresión, que tiene por allí dudas, que tiene realmente por allí desobediencia, desesperación, es una persona que se va por la tangente, se va por lo falso, lo equivocado, por su propia capacidad, por lo natural, por lo feo de la persona que se ve, que es una persona que verdaderamente no ama al hermano y se va por los caminos incorrectos y termina perdiéndose. Dijo el Señor en ese tiempo, en la oración, cuando intercedía en Juan capítulo 17, dice que Él intercedía y dice, y no se perdió ni uno, solo el hijo de perdición. Ese fue Judas. Entonces, cuando realmente yo te estoy hablando el día de hoy de cómo poder mantenerse confiado en tiempos de crisis, realmente yo te estoy invitando a que mantengas la oración, la intercesión, la relación con los hermanos y que veas los cuadros de que los hombres de Dios, inclusive el mismo Señor Jesucristo, hasta el día de su muerte, dice que Él se aferró. Eso está en Hebreos capítulo 12. Dice, déjeme se lo leo y aquí terminamos. Y si tiene alguien alguna pregunta, este es uno de mis textos favoritos. Casi en todas mis predicaciones yo lo he mencionado porque soy un predicador y me gusta impulsar a que la gente mantenga su fe en el Señor. Dice el versículo 1 y 2, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí está el verso. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego dice, versículo 4, porque eso fue lo que mencioné yo hace un momento. Porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y han ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cuando yo te menciono aquí, dice que verdaderamente uno debe de poner los ojos en el Señor, la fe en Él, y que consideremos cómo estuvo su muerte, cómo Él padeció, cómo fue desde su inicio, desde su niñez, y cómo hasta el tiempo de su predicación, de su ministerio, y cómo lo atacaron y al fin lo mataron. Pero era necesario que ese Cristo padeciera
muriera, resucitara y estuviera a la diestra del Padre hoy por hoy, para que usted y yo hoy por hoy caminemos en fe, en victoria, en gozo, en pasión, porque Él nos dejó el ejemplo. Bendito sea su nombre para siempre y mantén tu fe firme en el Señor, porque tú puedes hacer hoy todo lo que te propongas en el Señor, verdaderamente. Y si hay que estudiar la doctrina de Él, hay que estudiarla. Si hay que someternos a Él, hay que hacerlo, porque sin Él nada podemos hacer. La Biblia describe que Él es la vid verdadera y el Padre el labrador. Viene un día, dice, que esas ramas, es decir, los pámpanos, si esas personas, los creyentes, se descuidan en su salvación, va a llegar un día, el día de la siega, va a venir el día, Cristo arrebata su iglesia, 1 Tesalonicenses 4:17, en un abrir y cerrar de ojos, arrebatará la iglesia. Si estas personas que son creyentes descuidaron su salvación, hay egoísmos, hay odio, hay realmente en su corazón hipocresías, hay mala fe contra el hermano, esas personas se van a quedar. En el día de la siega va a llegar el momento que esos pámpanos que no dieron frutos buenos van a ser, dice, agarrados en un manojo y lo van a echar en el fuego. Así lo dice la Biblia en el capítulo 15 de Juan. Así que yo te digo a ti, si tú permaneces, versículo 5 de Juan, en la vid vas a llevar muchos frutos. Luego la palabra de Dios menciona en otra parte que Jesús dijo que los frutos que nosotros llevamos es al 30, al 60 y al 100 por uno. Cuando realmente tú estás en el Señor, el Espíritu Santo te va a llevar a que des fruto. Y el apóstol mencionaba que son frutos de justicia, frutos de verdad y frutos realmente de amor. Cuando tú das estos frutos, vas a impulsar a amar al prójimo, vas a edificarlo, vas a darle motivación para que siga en la ruta. Porque Pedro dijo que somos extranjeros y peregrinos y tenemos que estar con los ojos siempre en el Maestro, en el que realmente es el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Esta es la ruta a seguir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo te digo a ti, amigo, que estás en este programa y que nos vas a mirar al fin de cuentas en este video. Es tiempo de que tú pongas tu fe en el Señor antes de que llegue ese día, porque realmente la palabra de Dios dijo en Mateo, yo mencioné Mateo 24 para hablarte del tiempo difícil. Mateo 25 dice que va a llegar el día de la siega. Ese día dice que va a apartar a la gente buena y a la gente mala. Entonces, cuando llega el día de la siega, se refiere, dice, mi Padre es el labrador, Juan 15, significa que va a llegar un día en que Dios va a traer un juicio a todo el mundo y es ahí donde les va a dar conforme a sus hechos. Y los hechos de la gente que hizo lo malo, esos prácticamente van a sufrir una condenación que no se la deseamos a nadie, ni yo mismo, porque realmente todos los que predicamos estamos vulnerables, pero la única salvación está en Cristo Jesús, abrazarse de Él. Y no tenemos miedo, y no tenemos dudas, y no tenemos más incredulidad. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque el que está en Cristo, justificado es por la fe. Porque el que está en Cristo, ninguna condenación hay ya en él. Porque el que está en Cristo, realmente ha sido redimido por la sangre de Cristo. Porque el que está en Cristo, todo el tiempo lava sus ropas y están blancas. Porque vamos a los pies de Cristo y nos santificamos todos los días. Aleluya. El que está en Cristo verdaderamente tiene victoria. El que está en Cristo, aunque esté en crisis, dice, Señor, yo dependo de ti. Tuyo es el oro y la plata y todo lo que en el mundo habita. Así que en fe voy a poner este negocio. Así que en fe yo voy a hacer este ministerio. Así que en fe, Señor, yo voy a predicar. Así que en fe yo voy a poner mis manos, Señor, sobre los enfermos y esto sanarás. Así que, Señor, en fe yo voy a caminar con gozo, con paz.
Yo voy a estar, Señor, de rodillas, aunque mi cuerpo esté cansado. Voy a tomarme un café porque no quiero dormirme. Quiero orar, Señor. Hoy, Señor,